Capítulo 1. El silencio antes de la tormenta. Imaginen un oasis de prosperidad, una tierra bañada por el sol donde los campos de cebada se extendían como mares dorados y los olivos ofrecían su fruto con generosidad. Corre el siglo VIII antes de nuestra era y el reino del norte de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, vive una era de opulencia sin precedentes. Las fronteras se han expandido, el comercio florece, y las ciudades como Samaria y Betel irradian un brillo de sofisticación. Las élites construyen casas de marfil, sus banquetes son legendarios, y el sonido de la música y la algarabía resuena en sus opulentas villas. Las mesas se desbordan con los manjares más exquisitos, carnes grasas, vinos selectos, frutas dulces y pan recién horneado. Las telas más finas adornan sus cuerpos y el oro y la plata brillan en sus joyas, reflejando una riqueza que se ha acumulado en pocas manos. Sin embargo, bajo esta superficie pulida de prosperidad, una corriente subterránea de injusticia y decadencia moral carcome los cimientos de la sociedad. La opulencia de unos pocos se construye sobre la miseria de muchos. Las leyes que una vez protegieron al débil y al vulnerable, ahora se retuercen para favorecer al poderoso. Los jueces, antaño guardianes de la equidad, se han vuelto susceptibles al soborno. Sus balanzas se inclinan ante el peso del dinero. Las disputas en la puerta de la ciudad, donde se impartía justicia, ya no son foros de rectitud, sino escenarios donde el pobre es aplastado, donde su voz es silenciada por el poder del rico. Los deudores son vendidos como esclavos por el precio de unas sandalias, la fianza por una deuda insignificante. La dignidad humana se ha devaluado a la mercancía más barata en un mercado cruel. Los campos, que deberían alimentar a todos, son arrebatados a sus legítimos dueños. Las pequeñas parcelas de los campesinos, herencia de generaciones, son codiciadas por los terratenientes ambiciosos. El derecho a la tierra, un pilar fundamental de la sociedad, es violado sistemáticamente. Se mueven los linderos, se inventan deudas, se manipulan los contratos, todo para que el rico pueda expandir sus dominios, dejando al campesino sin tierra, sin sustento, condenado a la mendicidad o a la servidumbre. El gemido de los desposeídos se pierde en el aire, ahogado por la risa de los banquetes y el tintineo de las copas de vino. La religión, antaño un ancla moral para el pueblo, se ha transformado en un ritual vacío, una exhibición superficial que enmascara la podredumbre interna. Los sacrificios se ofrecen con gran pompa, los altares humean con incienso y los cánticos resuenan en los templos. Pero detrás de la fachada de piedad no hay justicia, no hay compasión por el huérfano, ni por la viuda, ni por el extranjero. La adoración se ha vuelto un acto de autoengaño, una justificación para la acumulación de riqueza y el desprecio por el prójimo. Los diezmos se pagan meticulosamente, pero se ignora el clamor de los que no tienen nada. La liturgia se cumple con fervor, mientras la ética se desintegra. En este panorama de aparente prosperidad y creciente iniquidad, el silencio es ensordecedor. Es el silencio de la indiferencia de los poderosos, el silencio de la desesperación de los oprimidos, y el silencio de los profetas que en otras épocas habrían alzado su voz contra la injusticia. La prosperidad ha traído consigo una ceguera colectiva, una complacencia que impide ver las grietas bajo la superficie pulida. Se ha olvidado la esencia de la ley, el espíritu de la justicia, el mandato de la compasión. La sociedad de Israel, en su apogeo material, se encuentra al borde de un abismo, sin ser consciente de la inminente caída. Es un tiempo de autosatisfacción peligrosa, donde la acumulación de bienes se confunde con la bendición divina y la ausencia de una amenaza externa es interpretada como la aprobación del cielo. Nadie parece escuchar el crujido de los cimientos, el lamento silencioso de la tierra que ha sido despojada, el clamor de los que sufren en la sombra. Es el silencio antes de la tormenta, una quietud engañosa que precede a la revelación de una verdad brutal e inevitable. La opulencia ha creado una burbuja de ilusión, pero la realidad, cruda y despiadada, está a punto de irrumpir, y la voz que la anunciará
no será la de un sacerdote con vestiduras lujosas, ni la de un noble con un discurso elocuente, sino la de alguien que ni siquiera formaba parte de esa élite. Capítulo 2. Un eco desde Tecoa. Mientras los banquetes de Samaria resonaban con risas y el incienso perfumaba los opulentos templos de Betel, la voz que estaba a punto de romper el silencio no surgiría de los centros de poder ni de las escuelas proféticas. No vendría de un sacerdote ataviado con lino fino, ni de un cortesano con un discurso pulido. El mensajero sería Amós, un nombre que significaba carga o el que lleva una carga, y su origen era tan humilde como el polvo del desierto, la pequeña aldea de Tecoa, en el reino del sur, Judá. Una comunidad rural a casi 1000 metros sobre el nivel del mar, conocida no por su riqueza o influencia, sino por sus pastores y sus sicomoros. Amós no era un profeta de profesión, no había sido entrenado en ninguna escuela de videntes, ni vivía de las ofrendas del templo. Era un pastor, un hombre de la tierra, sus manos endurecidas por el sol y el viento, su ropa impregnada con el olor de las ovejas. Conocía el ciclo de las estaciones, el capricho del clima, la vulnerabilidad de la vida en la naturaleza. Sus días transcurrían bajo el cielo abierto, guiando sus rebaños por las áridas laderas de Judá, donde solo crecían los arbustos más resistentes y los árboles de sicomoro, cuyas higueras espinosas necesitaban ser podadas y pellizcadas para madurar. Este era su oficio, un boyero, un cultivador de sicomoros, un hombre sin pretensiones, ajeno a las intrigas de la corte y a la sofisticación de las ciudades. Y fue precisamente a este hombre, a este humilde pastor, a quien la voz de lo divino le habló. No en un sueño, no en una visión compleja, sino con una claridad ineludible. Amós no buscó la profecía lo encontró a él, arrancándolo de su vida sencilla y proyectándolo al centro de un drama nacional. Era una llamada que no se podía ignorar, una imposición que trascendía su propia voluntad. Él mismo lo diría más tarde con una sencillez brutal. No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos de sicómoros, y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La fuerza de su mensaje residiría precisamente en su origen inesperado, en la pureza de su vocación no elegida. No tenía nada que ganar, ni nada que perder, salvo la fidelidad a la voz que lo había convocado. Su misión no era la de un sacerdote que ofrece consuelo, ni la de un sabio que interpreta la ley. Su tarea era la de un fiscal divino, la de un mensajero de juicio que denunciaría la podredumbre moral que carcomía el reino del norte. Y su mensaje no sería suave, ni complaciente, sino una acusación mordaz contra las naciones circundantes y con una intensidad aún mayor contra su propio pueblo Israel. La denuncia se construiría sobre la base de la injusticia social, la corrupción de la justicia, la opresión de los pobres y la hipocresía religiosa. Amós, el hombre de Tecoa, cruzaría la frontera, un forastero en una tierra que había olvidado sus raíces y se había embriagado de su propia prosperidad. Llegaría a las ciudades de Israel, a Samaria y Betel, con el olor del campo todavía en su ropa, su voz áspera, sin la elocuencia de los oradores de la corte, pero cargada con el peso de una verdad ineludible. Hablaría en los lugares públicos, en las puertas de la ciudad donde se administraba la justicia, en los mercados rebosantes de mercadería, en los altares donde se ofrecían sacrificios vacíos. Su presencia sería un contraste chocante con el lujo y la complacencia de la élite. Su mensaje, crudo y directo, sería un choque para aquellos acostumbrados a las palabras suaves y a las profecías de prosperidad. No hablaría de victorias militares futuras ni de abundancia material. En cambio, denunciaría la venta del justo por dinero y del pobre por un par de sandalias. Condenaría a quienes oprimían a los necesitados y torcían el derecho. La voz de un pastor, un cultivador de sicomoros, resonaría en los salones de los poderosos, un eco del clamor de los oprimidos, una advertencia de que la prosperidad sin justicia es una ilusión peligrosa, una burbuja a punto de estallar. Este contraste entre el mensajero y el mensaje,
entre el humilde origen de Amós y la contundencia de sus palabras, sería parte integral de su poder. Era una demostración de que la verdad no necesita adornos ni estatus para ser proclamada. Era la voz de la conciencia desatendida que irrumpe en un mundo ensordecido por su propio éxito. Y el eco desde Tecoa, ese rincón olvidado, estaba a punto de convertirse en un rugido que sacudiría los cimientos de una nación complaciente. Su llegada no sería bienvenida, pero su advertencia sería inolvidable, incluso si ignorada. Capítulo 3. El corazón de la abundancia viciada. La prosperidad en el reino del norte Israel era un manto brillante que cubría una realidad moral en putrefacción. Mientras los mercaderes contaban sus ganancias y los terratenientes expandían sus dominios, una plaga invisible de injusticia social se extendía por las ciudades y los campos. Amós, el pastor de Tecoa, no se detuvo en los palacios ni en los centros de poder. Su mirada, curtida por la observación de la naturaleza, penetró hasta el corazón mismo de la abundancia viciada. Imagina las casas de verano y las casas de invierno, construidas con piedras labradas, adornadas con maderas preciosas y en ocasiones con incrustaciones de marfil, un lujo exótico y costosísimo que venía de tierras lejanas. Estas no eran simples moradas, eran símbolos ostentosos de una riqueza acumulada sin escrúpulos. Dentro de ellas, los banquetes eran una constante, un desfile de opulencia que duraba hasta altas horas de la noche. Mesas cargadas con la carne de corderos selectos y becerros engordados, una profusión que contrastaba brutalmente con el hambre en los arrabales. El vino, vertido en copas finas, se bebía hasta la embriaguez, y el sonido de las liras y las arpas, la música de los ociosos, ahogaba el clamor silencioso de los desposeídos. Pero esta era una prosperidad construida sobre un cimiento podrido. Los ricos no solo disfrutaban de su fortuna, la acumulaban a expensas de los más vulnerables. Los pequeños propietarios, herederos de modestas parcelas, se veían obligados a vender sus tierras por deudas insignificantes, empujados a la desesperación por una burocracia corrupta y unos jueces que favorecían al poderoso. La ley, que debería haber sido un escudo para el débil, se convirtió en una herramienta de opresión. Un hombre pobre podía ser vendido como esclavo por el precio de un par de sandalias, una transacción tan insignificante como la vida humana misma. Las balanzas de la justicia estaban trucadas, el derecho pervertido y la voz del oprimido silenciada. Amós, con una retórica incisiva, pintó imágenes vívidas de esta corrupción. Habló de aquellos que aplastan la cabeza de los pobres contra el polvo de la tierra y tuercen el camino de los humildes. Denunció a quienes anhelaban ver el fin del mes para vender el trigo y la medida del efa achicada y el ciclo subido y falsear con balanzas engañosas. Esto no era solo fraude, era una profunda traición a la confianza y la justicia. El grano, la base de la subsistencia, era vendido con medidas falsas. El peso con el que se cobraba era alterado para inflar el precio. Cada transacción era un acto de robo legalizado. La hipocresía religiosa era otra capa de esta podredumbre. Las ofrendas se multiplicaban en los santuarios de Betel y Gilgal. Los sacrificios se realizaban con fervor aparente y las oraciones se elevaban con devoción. Pero esta piedad exterior era un disfraz transparente para la injusticia rampante. La ley era un mandamiento doble, amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, en esta era de prosperidad, el segundo mandamiento era ignorado por completo. Los ritos religiosos se habían vaciado de su significado, transformándose en una mera formalidad, un lavado de conciencia que permitía a los poderosos seguir oprimiendo sin remordimientos. «Odio, aborrezco vuestras fiestas», diría la voz a través de Amós, «y no me complazco en vuestras asambleas solemnes», porque la música de sus liras, el humo de sus sacrificios, no podían ocultar el grito de la injusticia. El profeta no se limitó a denunciar. Con una audacia pasmosa, anunció las consecuencias inevitables de esta decadencia moral. La nación se había convertido en un fruto maduro, listo para la caída. La prosperidad era una burbuja a punto de estallar.
Las mismas mansiones construidas con la riqueza mal habida serían destruidas, la opulencia se convertiría en escombros. Los altares de Betel, donde se rendía culto vacío, serían desolados. El exilio, la dispersión, sería el precio de su indiferencia. Una advertencia que sonaba descabellada en una época de aparente fortaleza y bendición. La voz de Amós era un eco de la conciencia, un grito en el desierto de la complacencia. Su mensaje, aunque incómodo y provocador, no era de condena sin esperanza, sino una última llamada al arrepentimiento, una oportunidad para enderezar el camino antes de que la caída fuera irreversible. Pero en el corazón de esa abundancia viciada, las palabras de un humilde pastor eran ahogadas por la risa de los banquetes y el tintineo del oro. La verdad, por muy clara que fuera, era sorda para quienes no querían escucharla. Capítulo 4. La ciudad de las ocasiones perdidas. Samaria, la capital del reino del norte Israel, no era simplemente un conjunto de edificios, era el epicentro de una prosperidad engañosa, un monumento a la vanidad y la injusticia. Desde su estratégica ubicación en una colina, dominaba el paisaje, sus muros se alzaban imponentes, y dentro de ellos la élite vivía en un lujo desmedido. Los relatos de sus casas de marfil no eran una exageración poética. La arqueología ha desenterrado fragmentos de intrincadas incrustaciones de marfil que adornaban muebles y paredes, testimonios de una riqueza acumulada a un coste moral insostenible. Las calles de Samaria resonaban con el bullicio del comercio, el tintineo de las monedas y el parloteo de los mercaderes. Sus mercados rebosaban de bienes exóticos y productos de lujo traídos de todas partes del mundo conocido, sedas de Damasco, especias de Arabia, incienso de Saba y por supuesto el costoso marfil. Pero bajo esta fachada de éxito económico, la ciudad era un hervidero de injusticia sistémica. Las transacciones, lejos de ser equitativas, estaban amañadas. Las balanzas engañosas eran la norma, no la excepción. Los comerciantes manipulaban las medidas, vendiendo menos por más, y la riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras la vasta mayoría languidecía en la pobreza. Amós, el pastor de Tecoa, no se amedrentó ante la ostentación de Samaria. Su voz, ruda y sin pulir, no se alzó en el mercado para regatear precios, sino para desenmascarar el fraude institucionalizado. Denunció a aquellos que falsaban con balanzas engañosas, a los que vendían el trigo con la medida del efa achicada y compraban con el ciclo subido. Estas no eran prácticas aisladas, eran el tejido mismo de la economía de la ciudad, un sistema diseñado para empobrecer al ya empobrecido y enriquecer al ya rico. El clamor de los oprimidos, el gemido de los despojados, era silenciado por el ruido del progreso y la celebración de la opulencia. Betel, por otro lado, era el centro religioso, un santuario real donde el rey Jeroboam había establecido un becerro de oro, una alternativa al culto en Jerusalén. Era un lugar de peregrinación, un foco de intensa actividad religiosa. Los sacrificios se ofrecían con gran pompa, las fiestas se celebraban con fervor y los sacerdotes oficiaban con solemnidad. Pero, al igual que Samaria, Betel era un escenario de hipocresía religiosa. La piedad exterior no se traducía en justicia social. Los mismos que ofrecían los mejores sacrificios en el altar eran los que oprimían al pobre en la puerta de la ciudad. Los que cantaban himnos con devoción eran los que compraban y vendían esclavos por una miseria. Amós, con una audacia que rayaba en la provocación, dirigió su mensaje directamente a estos centros religiosos. No dudó en desafiar la validez de sus rituales vacíos. Venid a Betel y pecad a Gilgal y aumentad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. La ironía era palpable. Su mensaje no era una invitación a la devoción, sino una condena mordaz de su religiosidad superficial. Les decía que, aunque multiplicaran sus ofrendas y sus rituales, si sus corazones estaban lejos de la justicia, sus actos de adoración eran una ofensa, no una bendición. La ciudad de las ocasiones perdidas, Betel, había convertido la fe en una farsa, un disfraz para la injusticia.
La vida urbana, con su anonimato y sus tentaciones, había permitido que la deshumanización del otro se arraigara. Los lazos comunitarios, que en el pasado habían garantizado una red de seguridad para los más vulnerables, se habían deshilachado. El prójimo ya no era visto como un hermano, sino como un recurso, una mercancía más a explotar. La compasión se había extinguido en la búsqueda incesante de ganancias y estatus. Las advertencias de Amós no eran solo contra pecados individuales, sino contra un sistema corrupto que había permeado todos los estratos de la sociedad, desde los tribunales hasta los templos. Samaria y Betel, ciudades de gran prosperidad material y de profunda decadencia moral, se habían convertido en símbolos de una nación que había perdido su camino. Las oportunidades de arrepentimiento se les presentaban una y otra vez, a través de la voz de Amós, pero eran sistemáticamente ignoradas. La comodidad de la riqueza y la ceguera de la hipocresía habían sellado su destino. El mensaje del pastor de Tecoa no era de consuelo, sino de juicio inminente, una profecía de que la prosperidad sin justicia era una burbuja a punto de estallar y que la caída de esas ciudades, en su ostentación y su pecado, sería tan monumental como su ascenso. Capítulo 5. Los ecos de la injusticia. La prosperidad del reino del norte era, en muchos aspectos, un espejismo, un velo brillante que ocultaba una realidad social dolorosa, una herida abierta que Amós, el pastor de Tecoa, no dudaba en exponer. Su voz, una cuchilla afilada, cortaba a través de la densa atmósfera de la complacencia, revelando los ecos de la injusticia que resonaban desde los rincones más oscuros de la sociedad israelita. No se trataba de faltas individuales aisladas, sino de una corrupción sistémica, una deformación moral que había penetrado en el tejido mismo de la nación. Imagina al campesino endeudado, sus manos callosas por años de labor en la tierra que sus antepasados le habían legado. Una mala cosecha, una enfermedad imprevista, una carga fiscal aplastante impuesta por las élites, y de repente su sustento pende de un hilo. Acude al prestamista o al terrateniente poderoso buscando un respiro, un pequeño préstamo, pero la usura desmedida lo atrapa en una espiral descendente. Lo que comienza como una ayuda se convierte en una soga que aprieta cada vez más. El pequeño patrimonio se hipoteca y finalmente se pierde. La tierra, el símbolo de su identidad y su seguridad, es arrebatada. Y el campesino, despojado de todo, se convierte en un jornalero, en un esclavo moderno en su propia tierra, o en el peor de los casos, en un esclavo literal. Amós denunció que vendían al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Esta no era una hipérbole, era una cruda realidad donde la vida humana se devaluaba a un precio irrisorio, una moneda de cambio en el sucio juego de la riqueza. La corrupción en los tribunales era otro eco ensordecedor de esta injusticia. La puerta de la ciudad era el lugar donde se impartía la justicia, donde los ancianos y los jueces se sentaban para resolver disputas y administrar la ley. Pero Amós lamentó cómo los poderosos tuercen el derecho de los humildes. Los sobornos eran comunes, las influencias indebidas, la norma, la imparcialidad había sido abandonada. El testimonio del pobre era ignorado, su causa desestimada. El rico, con su oro y sus conexiones, siempre prevalecía. La justicia se había convertido en un privilegio, no en un derecho, una herramienta en manos de los opresores para legitimar sus robos y suprimir cualquier disidencia. Los profetas complacientes y los sacerdotes corruptos contribuían a este eco de injusticia. En lugar de alzar su voz contra la opresión, muchos de ellos se habían convertido en parte del sistema. Anunciaban prosperidad y paz, incluso cuando la nación se hundía en el pecado. Sus mensajes eran bálsamo para la conciencia de los poderosos, una justificación de su modo de vida. No profeticéis, decían a los verdaderos mensajeros de juicio. Preferían escuchar cosas halagüeñas, profecías que no desafiaban sus convicciones ni amenazaban su comodidad. Los que deberían haber sido la voz de la verdad se habían convertido en un coro de complacencia, silenciando el clamor de los que realmente sufrían. La hipocresía religiosa era quizás el eco más doloroso.
Israel era una nación que se jactaba de su devoción a Dios, de sus sacrificios y sus festividades. Peregrinaban a Betel y Gilgal, multiplicaban sus ofrendas, quemaban incienso en sus altares, pero Amós, con una valentía pasmosa, desenmascaró esta farsa. Me ofrecisteis a mí sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, clamó. Y la respuesta implícita era un rotundo no. Denunció que el ritual se había divorciado de la ética, que la adoración se había convertido en un disfraz para la crueldad. Odio, aborrezco vuestras fiestas y no me complazco en vuestras asambleas solemnes, declaró la voz divina a través de él. Porque el ruido de sus cánticos no podía ahogar el grito de los oprimidos, y el humo de sus sacrificios no podía cubrir el hedor de la injusticia. Los poderosos, los que vivían en sus casas de marfil, se sentían inmunes. Su prosperidad, creían, era una señal de la bendición divina, una prueba de que sus acciones eran aprobadas por el cielo. No veían el abismo creciente entre ellos y los pobres, no sentían el peso de la miseria que ellos mismos creaban. Su conciencia estaba cauterizada, su empatía atrofiada por el lujo y la avaricia. El mensaje de Amós, por lo tanto, no solo era una denuncia, sino una advertencia sombría. La iniquidad no podía persistir indefinidamente. La justicia, aunque lenta, llegaría, y las mismas estructuras que los poderosos habían construido para su beneficio serían las que, en última instancia, colapsarían sobre ellos. Los ecos de la injusticia que Amós denunció en el antiguo Israel resuenan hoy en día con una claridad perturbadora. La explotación de los vulnerables, la corrupción en los sistemas legales, la hipocresía de una religiosidad vacía, la indiferencia de los privilegiados ante el sufrimiento ajeno. La historia de Amós nos obliga a cuestionar nuestras propias sociedades, nuestras propias prosperidades, y a preguntarnos si, bajo el brillo de la abundancia, se esconde también el eco sordo de la injusticia. La voz del pastor de Tecoa, aunque antigua, sigue siendo un despertar incómodo para aquellos que prefieren no escuchar. Capítulo 6. El clamor de los oprimidos. En medio del esplendor de Samaria, donde los poderosos brindaban con vino en sus casas de marfil y el incienso se elevaba de los altares de Betel, existía un clamor silencioso, un lamento ahogado que Amós, el pastor de Tecoa, no podía ignorar. Era la voz de aquellos que habían sido aplastados por el peso de una prosperidad injusta, el susurro desesperado de los invisibles, cuya existencia apenas registraba en los anales de la historia oficial. Amós se convirtió en el megáfono de ese sufrimiento, amplificando un dolor que la sociedad de su tiempo prefería mantener en la penumbra. Imagina a las mujeres empobrecidas, viudas y huérfanas, que, en otras épocas, habrían encontrado protección en la ley y en la comunidad. Ahora despojadas de sus tierras y bienes por deudas fabricadas o por la simple avaricia de los terratenientes, se encontraban en la miseria. Sus casas, antaño modestos refugios, eran arrebatadas por los prestamistas sin escrúpulos. Sus hijos, la única esperanza para su vejez, eran vendidos como esclavos por una deuda impagable, por un par de sandalias, una transacción tan trivial como la vida misma. Amós describió a los poderosos que venden por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias, una imagen que evoca la deshumanización extrema a la que habían llegado. La dignidad humana se había convertido en una mercancía barata en el mercado de la opresión. El profeta también habló de los agricultores despojados, aquellos cuya herencia era la tierra, el sustento de sus familias por generaciones. Amós denunció cómo los ricos codician las fincas y las roban, y casas, y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Los linderos ancestrales se movían con impunidad, las promesas se rompían y los contratos se manipulaban para despojar al pequeño productor de su única fuente de vida. El campesino, que una vez trabajó su propia tierra con orgullo, ahora se veía obligado a labrar para otros, a menudo bajo condiciones de servidumbre, o a mendigar en las calles de las mismas ciudades que se jactaban de su opulencia. Su sudor, su esfuerzo, se convertían en la base de la riqueza ajena, mientras ellos mismos languidecían en la miseria.
El sistema judicial, que debía ser el bastión de la justicia, se había convertido en su mayor verdugo. Amós, con una acusación brutal, denunció a quienes convierten el juicio en ajenjo y la justicia la echan por tierra. El ajenjo, una planta amarga, simbolizaba la amargura de una justicia corrompida, que en lugar de dulzura y equidad ofrecía veneno y desesperanza. Los tribunales de la ciudad, donde antaño se resolvían disputas con rectitud, se habían convertido en foros donde el poderoso siempre ganaba, donde la ley era una herramienta para oprimir al inocente y justificar la avaricia. El pobre no tenía voz ni recursos, y su causa era pisoteada por el soborno y la influencia. La indiferencia de los líderes religiosos era otro aspecto desgarrador de este clamor. Los sacerdotes y los profetas de oficio, aquellos que deberían haber sido la voz de la moralidad y la compasión, a menudo permanecían en silencio, o peor aún, se hacían cómplices de la injusticia. Sus sermones se centraban en rituales vacíos, en la observancia de las fiestas y los sacrificios, mientras ignoraban las profundas heridas sociales que desgarraban a la nación. Amós, con una ironía lacerante, los desafió: odio, aborrezco vuestras fiestas, y no me complazco en vuestras asambleas solemnes. Para el Dios que Amós representaba, la justicia y la rectitud eran más valiosas que 1000 holocaustos. El clamor de los oprimidos no era un sonido que se escuchara fácilmente en las calles de Samaria. Estaba ahogado por el ruido del comercio, por la música de los banquetes, por la complacencia de una sociedad que había elegido la ceguera voluntaria. Pero Amós, con una sensibilidad única forjada en la soledad de los campos, lo escuchó. No solo lo escuchó, sino que lo encarnó en su mensaje. Sus palabras eran un recordatorio de que la verdadera prosperidad no puede existir donde la injusticia social es rampante, que la riqueza acumulada a expensas de los demás es una maldición, no una bendición. El profeta, el pastor, no solo describió la injusticia, anunció sus inevitables consecuencias. La iniquidad era un peso que la tierra no podía soportar, una semilla que germinaría en desastre. El lamento de los oprimidos se convertiría en el precursor de una catástrofe que arrasaría con las casas de marfil, con los banquetes y con la falsa seguridad. La historia de Amós es un eco atemporal, un recordatorio de que el clamor de los oprimidos, aunque silenciado en el presente, siempre encontrará una voz en el futuro, y que la justicia, tarde o temprano, exigirá su precio. Una verdad incómoda que resuena a través de los siglos. Capítulo 7. El peso de la prosperidad hueca. El resplandor de la prosperidad en el reino del norte era tan intenso que cegaba a sus habitantes ante la oscuridad creciente que se cernía sobre ellos. Las ciudades de Israel, en especial Samaria, eran monumentos a la acumulación, testamentos de una riqueza material que, sin embargo, carecía de un alma. Amós, el pastor de Tecoa, observaba este fenómeno no con envidia, sino con la clara visión de quien comprende que una abundancia sin equidad es una carga, un peso insostenible que tarde o temprano colapsará. Imagina la élite, los poderosos de Samaria, descansando en sus lechos de marfil, suntuosos y costosos, importados de reinos lejanos. No eran camas simples, eran símbolos de un lujo obsceno, tallados con intrincados diseños que representaban su estatus inquebrantable. Se extendían en sus divanes, no para descansar de una labor agotadora, sino para entregarse a la holgazanería, a la indulgencia sin fin. Sus días se llenaban con banquetes opíparos, donde la carne de corderos del rebaño y becerros engordados del establo era abundante. Esto no era simplemente alimento, era una declaración de poder, una demostración de que podían consumir sin límites mientras otros apenas sobrevivían. La música era una banda sonora constante para esta vida de excesos. Los acordes de la lira y el arpa resonaban en sus salones, el sonido de las flautas y los cantos se mezclaba con la risa y el tintineo de las copas. Creían ser músicos consumados, rivalizando con los legendarios David. Pero su arte era estéril, su música una distracción vacía del dolor que se gestaba a su alrededor. No afinaban sus oídos al clamor de los pobres, sino a las melodías que enmascaraban su conciencia.
La celebración del lujo había ahogado la voz de la compasión. Mientras tanto, se bebía vino en grandes copas, no para saciar la sed, sino hasta la embriaguez, un escape de la realidad que ellos mismos habían creado. Se ungían con los mejores perfumes, con los óleos más finos, importados de tierras exóticas, un aroma dulzón que intentaba sofocar el hedor de la injusticia que impregnaba la sociedad. Pero a pesar de todo este derroche, Amós señaló la verdad brutal. No se afligen por el quebrantamiento de José. José aquí es una referencia a la casa de Israel, al pueblo mismo. Los poderosos estaban tan inmersos en su propio placer y comodidad que no sentían el dolor, la angustia, la destrucción que padecía la mayoría de su propia nación. La prosperidad se había vuelto un escudo que los aislaba de la realidad, una burbuja de autosuficiencia que los condenaba. Esta opulencia vacía, esta prosperidad sin empatía, era para Amós un presagio de desastre. Él no solo denunciaba el comportamiento, sino que revelaba la inevitable consecuencia. Los que se acostaban en lechos de marfil serían los primeros en ser llevados al cautiverio. Los que se festejaban con la carne de los becerros serían arrastrados lejos de su tierra, de sus banquetes, de su música. La profecía era una inversión directa de su actual situación. La opulencia se convertiría en despojo, el lujo en miseria, la seguridad en exilio. La advertencia de Amós era radical en su simplicidad. La prosperidad sin justicia es insostenible. Es una casa construida sobre arena, una fachada brillante que oculta una estructura en ruinas. La riqueza acumulada a expensas de la explotación, la indulgencia sin compasión por el prójimo, no son signos de bendición, sino de una maldición inminente. El peso de esta prosperidad hueca, el peso de la injusticia acumulada, no podía ser soportado indefinidamente. La balanza que los jueces habían falseado sería enderezada por una fuerza mayor. Amós, el humilde pastor, no se dejó impresionar por el brillo superficial de la riqueza. Su visión, forjada en la sobriedad del desierto, le permitía ver más allá de las casas de marfil y los banquetes. Él veía la fragilidad inherente a una sociedad que se había olvidado de sus propios cimientos morales. Veía cómo la riqueza se había convertido en un veneno lento, corrompiendo las almas de los poderosos y desgarrando el tejido social. Y su voz, por áspera que fuera, era un último llamado, una súplica para que despertaran antes de que el peso de su propia prosperidad hueca los sepultara para siempre. Pero la música de las liras y el tintineo de las copas ahogaban su voz. Capítulo 8. La religión de las apariencias. En el corazón del reino del norte, Israel, la religión no era solo una práctica, era un pilar central de la vida, un sistema de creencias y rituales que se suponía conectaba a la nación con lo divino. Los santuarios de Betel y Gilgal, con sus imponentes altares y sus procesiones de fieles, eran focos de intensa actividad. Los sacerdotes, vestidos con sus ropas ceremoniales, oficiaban con solemnidad, y el aire se llenaba con el humo de los sacrificios y el murmullo de las oraciones. Sin embargo, para Amós, el pastor de Tecoa, esta piedad exterior era una fachada hueca, una máscara brillante que ocultaba una profunda decadencia moral y una hipocresía que corrompía el alma de la nación. Imagina las mañanas en Betel, con los peregrinos llegando en procesión, trayendo sus ofrendas, a menudo los mejores de sus rebaños. Se hacían sacrificios cada mañana, y los diezmos eran pagados con una meticulosidad religiosa cada 3 días. Los ritos se cumplían con fervor, el incienso se quemaba en abundancia y las oraciones se elevaban con devoción aparente. Pero Amós, con una voz que resonaba con la autoridad de lo divino, desenmascaró la farsa. Venid a Betel y pecad, a Gilgal, y aumentad la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. La ironía era brutal, casi sarcástica. No era una invitación a la devoción, sino una condena mordaz de una religiosidad que se había divorciado por completo de la justicia y la compasión. La esencia de la ley que Amós representaba no era solo el ritual, era el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, los líderes religiosos y el pueblo en general habían ignorado por completo el segundo mandamiento.
Los mismos que ofrecían los mejores sacrificios en el altar eran los que en la puerta de la ciudad oprimían al pobre, torcían el derecho y despojaban a los vulnerables de sus bienes. La justicia social había sido relegada, mientras la observancia ritualista se elevaba a la categoría de lo más importante. La religión se había convertido en un mecanismo para calmar la conciencia, una justificación para la acumulación de riqueza y el desprecio por el sufrimiento ajeno. Amós, en nombre del Dios que lo había enviado, pronunció una de las acusaciones más impactantes de toda la profecía. Odio, aborrezco vuestras fiestas, y no me complazco en vuestras asambleas solemnes. Y aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí el estrépito de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Estas no eran las palabras de un profeta que condena la fe, eran las palabras de un Dios que aborrece la hipocresía, la ritualidad vacía que no está acompañada de justicia. El ruido de sus cánticos, la opulencia de sus sacrificios, no podían ocultar el clamor de los oprimidos ni el hedor de la iniquidad. La profecía de Amós reveló una verdad incómoda. La religión de las apariencias es una ofensa para lo divino. No importan cuán espléndidos sean los templos, cuán numerosos los sacrificios o cuán elaboradas las ceremonias, si no hay justicia en el corazón de los adoradores. La verdadera piedad no se mide en la cantidad de ofrendas, sino en la equidad de las acciones, en la compasión hacia los más vulnerables. La fe no es un ritual que se cumple para garantizar la prosperidad o para apaciguar a una deidad, es un compromiso ético que se manifiesta en la forma en que se trata al prójimo. El pueblo de Israel, en su complacencia, había caído en la trampa de creer que la observancia de los ritos era suficiente. Habían confundido la forma con el contenido, la liturgia con la moralidad, y en ese error fundamental se habían vuelto ciegos a las advertencias de Amós. No podían concebir que su prosperidad, que atribuían a su piedad religiosa, fuera en realidad la causa de su futura perdición. No entendían que las mismas ofrendas que presentaban en el altar eran una burla si se había despojado al pobre de su pan. El mensaje de Amós, por lo tanto, no es solo una crítica a una sociedad antigua, es una advertencia atemporal para todas las épocas. Nos obliga a mirar más allá de las fachadas religiosas, a cuestionar la autenticidad de nuestra propia fe. Nos desafía a examinar si nuestra devoción se traduce en justicia y compasión, o si es simplemente una religión de apariencias, un ritual vacío que enmascara la indiferencia y la injusticia. La voz del pastor de Tecoa, que clamaba por una justicia que corriera como las aguas, sigue siendo un despertar incómodo para todos aquellos que buscan la piedad sin la ética. Capítulo 9. Visiones de destrucción. La voz de Amós no era la de un orador que busca agradar, ni la de un diplomático que suaviza la verdad. Era la voz de un testigo incómodo, un vidente que había contemplado la inminente catástrofe que se cernía sobre Israel, una nación cegada por su propia prosperidad y su religiosidad superficial. Las advertencias de Amós no eran meras palabras, eran visiones, imágenes vívidas y aterradoras que pintaban un cuadro sombrío del juicio venidero. Estas visiones, crudas y simbólicas, desnudaban la complacencia de un pueblo que se negaba a escuchar. La primera visión fue la de un enjambre de langostas, tan vasto y denso que oscurecía el sol. No eran langostas comunes, eran una plaga enviada por una voluntad superior, diseñadas para devorar la segunda hierba, el segundo brote de los campos después de la cosecha del rey. Esta segunda hierba era crucial para la subsistencia de la gente, especialmente para los más pobres, que dependían de ella para alimentar sus rebaños y garantizar su propia supervivencia. La visión no era solo una amenaza de hambruna, era un símbolo de la destrucción económica, de cómo la fuente misma de la vida sería consumida, dejando a la nación en la desolación. Amós, en su desesperación, intercedió: «Oh Jehová Dios, perdona, te ruego, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño». Su súplica fue escuchada y la plaga fue detenida, una señal de la misericordia divina, pero también de la fragilidad de su propia existencia.
La segunda visión fue la de un fuego devorador, tan intenso que consumía las profundidades de la tierra y los campos. No era un fuego natural, era un juicio ardiente que quemaba no solo la vegetación, sino también el mar profundo, devorando la fuente misma de la vida y el sustento. Este fuego simbolizaba una calamidad total, una devastación que iría más allá de la mera escasez, afectando incluso los fundamentos de la existencia. Una vez más, Amós intercedió: «Cesa ahora, te ruego, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño». Y una vez más, la calamidad fue evitada, pospuesta, demostrando la persistencia de la misericordia, pero también la inminencia del peligro. Estas primeras dos visiones, aunque detenidas por la intercesión de Amós, no fueron interpretadas como una advertencia para el arrepentimiento por parte de Israel. La ceguera de la prosperidad y la hipocresía religiosa habían cauterizado la conciencia de la nación. No vieron en la mano detenida del juicio una oportunidad para cambiar, sino una confirmación de su propia impunidad. Creían que su riqueza y sus rituales los protegían, que las advertencias de Amós eran solo las palabras de un agitador rural. La tercera visión fue la de un muro construido a plomo y un hombre, o el mismo Señor, de pie junto a él, sosteniendo una plomada. La plomada, una herramienta de construcción para asegurar la rectitud de una pared, se convierte aquí en un símbolo de medición divina, una inspección de la rectitud moral de Israel. He aquí que pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. La implicación era escalofriante. Israel había sido medido y había sido encontrado torcido, desviado de la rectitud. Ya no habría perdón, no habría más intercesiones. La justicia sería imparable. Los altares de Betel, los mismos donde se realizaban sacrificios vacíos, serían destruidos, los santuarios de Israel serían desolados. La casa de Jeroboam sería asolada a espada. La destrucción no sería parcial, sino total. La cuarta visión fue la de un cesto de fruta de verano, madura y lista para la cosecha. A primera vista, una imagen de abundancia y bendición. Pero Amós comprendió el significado ominoso. El fin, la fruta estaba madura para el juicio. La nación, en su apogeo de prosperidad, estaba lista para ser cosechada por el juicio divino. No habría más prórrogas. El dulce sabor de la prosperidad se convertiría en la amargura de la destrucción. Los cantores del templo gemirían, la casa del rey se llenaría de lamentos y los cuerpos serían esparcidos por todas partes en silencio. Finalmente, la visión del altar de Betel, el centro de su falsa adoración. Amós vio al Señor de pie junto al altar, dando una orden terrible: «Hiere el capitel, y estremezcanse las bases, y córtalos en pedazos sobre la cabeza de todos ellos». La destrucción comenzaría en el mismo corazón de su religiosidad corrupta. Los pilares del templo, que representaban su falsa seguridad, serían derribados, y los que escaparan serían muertos a espada. La huida sería imposible. La visión culminaba con el Señor, prometiendo que sus ojos estarían sobre ellos, para mal y no para bien, y que no los dejaría escapar, ni en lo alto de los montes, ni en el fondo del mar. Estas visiones de destrucción, aunque aterradoras, eran la manifestación de una justicia ineludible. No eran caprichos de una deidad enojada, sino la consecuencia lógica de la injusticia acumulada, de la opresión del pobre, de la hipocresía religiosa. El silencio antes de la tormenta se había roto con la voz de Amós, y las visiones revelaban la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Israel, en su arrogancia, había ignorado las advertencias, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de su ceguera voluntaria. La belleza de sus casas de marfil, la música de sus liras, el aroma de sus perfumes, todo se disiparía ante la cruda realidad de un juicio que no distinguiría entre ricos y pobres. Capítulo 10. El plomo de la medición. En un mundo donde la justicia se compraba y vendía, y la rectitud era una moneda de cambio, la voz de Amós trajo una visión que era a la vez simple y aterradora, una plomada de albañil. Este instrumento tan básico en la construcción se convirtió en manos del profeta en el símbolo de una medición implacable,
un estándar divino aplicado a la mismísima moralidad de Israel. No se trataba de una evaluación de su prosperidad material, sino de la rectitud de su corazón, de la verticalidad de su sociedad frente a los principios de la justicia. Imagina a un albañil con su hilo y su peso, asegurándose de que cada muro se eleve perfectamente recto, sin inclinaciones ni desviaciones. De la misma manera, Amós vio al Señor de pie junto a un muro, sosteniendo esta plomada. Este muro no era de piedra, era el tejido social de Israel, la estructura de sus leyes, sus relaciones y sus valores. Y la plomada reveló una verdad innegable: el muro estaba torcido. Se había desviado de la rectitud, inclinándose hacia la injusticia, la opresión y la avaricia. He aquí que pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más, resonó la voz a través de Amós. Estas palabras, desprovistas de adornos, eran un ultimátum. Las dos visiones anteriores, la de las langostas y el fuego, habían sido detenidas por la intercesión de Amós, una muestra de misericordia. Pero con la visión de la plomada, la paciencia divina se había agotado, la oportunidad para el arrepentimiento había pasado, la tolerancia había llegado a su fin. La implicación era brutal. La nación, en su aparente solidez y prosperidad, había sido pesada y medida, y había sido encontrada deficiente. La justicia que se negaba en los tribunales, la compasión que se ausentaba de los corazones de los ricos, la honestidad que se corrompía en los mercados, todo eso se había acumulado, creando una desviación insostenible. La plomada no era un instrumento de castigo, sino de diagnóstico. Revelaba la condición terminal de una sociedad que había olvidado sus cimientos morales. Las consecuencias de esta medición serían devastadoras. Los altares de Betel, los mismos donde la gente acudía con fervor superficial, creyendo que sus rituales compensarían su injusticia, serían desolados. El incienso que se quemaba allí, los sacrificios que se ofrecían, todo era una burla ante los ojos de un Dios que anhelaba la justicia más que el ritual. Los santuarios de Israel, símbolos de su falsa piedad y su autoengaño, serían destruidos. La prosperidad que había florecido bajo el reinado de Jeroboam sería arrancada de raíz. Y la casa de Jeroboam, el rey bajo cuyo mandato Israel había alcanzado su apogeo material, sería asolada a espada. La opulencia, la sofisticación, el poder político que habían permitido la injusticia, todo se derrumbaría. La plomada de la medición no solo juzgaba a la nación, sino a sus líderes, aquellos que habían permitido que la injusticia prosperara bajo su gobierno. La justicia, aunque lenta, sería inexorable. Esta visión de la plomada es un recordatorio sombrío de que ninguna sociedad puede desviarse indefinidamente de sus principios morales sin pagar un precio. La prosperidad material, si no está cimentada en la equidad y la compasión, es una construcción inestable, susceptible al colapso. La ceguera colectiva ante la injusticia no exime de las consecuencias, simplemente pospone el ajuste de cuentas, y el juicio, cuando llega, es tan preciso y medido como la propia plomada. La voz de Amós, que había resonado en el desierto y en los mercados, ahora llevaba el peso de una sentencia final. Ya no había lugar para la intercesión. La nación había sido pesada en la balanza de la justicia divina y había sido encontrada lamentablemente carente. El tiempo de la advertencia había terminado, el tiempo de la consecuencia había llegado, y la lección de la plomada de la medición, aunque dolorosa, es una verdad atemporal. La rectitud moral no es una opción, sino un pilar fundamental para la supervivencia de cualquier sociedad. Cuando ese pilar se tuerce, la caída es inevitable, y la tierra misma lo sentirá. Capítulo 11. Un cesto de fruta madura. La visión era tan sencilla como inquietante, un cesto de fruta de verano. A primera vista, una imagen de abundancia, de la generosidad de la tierra en su punto álgido, una promesa de dulzura y satisfacción. Pero en la mente de Amós, el pastor profeta, esta imagen idílica se transformó en un símbolo de juicio inminente, una metáfora visual de la ineludible caída de Israel. La fruta estaba madura, sí, pero no para el disfrute, sino para la cosecha del fin.
Imagina un fruto que ha alcanzado su perfecta madurez. Su color es vibrante, su aroma embriagador. Es el momento cumbre de su existencia. Pero más allá de ese punto, la madurez se convierte rápidamente en decadencia. La piel se arruga, el color se apaga y la dulzura se transforma en una pulpa blanda y en descomposición. Este era el estado de Israel. Habían alcanzado el cenit de su prosperidad bajo Jeroboam II. Sus ciudades rebosaban de riqueza, sus banquetes eran suntuosos y sus mercados vibrantes, pero esa prosperidad obtenida a expensas de la injusticia y la opresión había llevado a una madurez moral que ahora apuntaba hacia su inevitable descomposición. La visión del cesto de fruta de verano significaba que el tiempo había llegado. No habría más prórrogas, no más oportunidades para el arrepentimiento que habían sido ofrecidas y una y otra vez ignoradas. Las advertencias de las langostas y el fuego, detenidas por la intercesión de Amós, habían sido señales de una paciencia que se agotaba. La plomada de la medición había revelado la torcedura de su sociedad. Ahora la fruta estaba lista para ser recogida, y su destino era la destrucción. Amós, con la crudeza de un mensajero divino, describió las consecuencias de esta madurez para el juicio. El gozo de las fiestas, la alegría de los cantares, todo se transformaría en lamento. Las canciones del templo, antaño llenas de fervor superficial, se convertirían en gemidos. Y sucederá en aquel día, dice Jehová el Señor, que las canciones del templo serán aullidos en aquel día. El silencio, que antes era el cómplice de la complacencia, se llenaría de dolor. La muerte, que antes parecía distante, se convertiría en una presencia constante. Muchos serán los cuerpos, y echados en todo lugar, en silencio. No habría entierros dignos ni lamentos públicos. Los cadáveres serían dispersados por doquier. Una prueba silenciosa y horripilante de la magnitud del desastre. La vida, que antes era abundante y festiva, sería diezmada y la muerte se convertiría en un espectáculo macabro, un testimonio de la justicia divina. La visión no solo anunciaba la destrucción física, sino también una profunda crisis espiritual. El profeta proclamó un hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta era una de las profecías más aterradoras. La escasez material sería eclipsada por una hambruna espiritual, una sequía de la verdad divina. La gente buscaría la palabra de Dios, pero no la encontraría. Irían errantes de mar a mar y de norte a oriente, buscando la revelación, pero sería en vano. La voz que antes habían rechazado, ahora estaría en silencio. El mensaje del cesto de fruta madura es un recordatorio sombrío de que la prosperidad sin principios éticos es una bendición envenenada. La abundancia sin justicia no es un signo de favor divino, sino una cuenta regresiva hacia la decadencia. La complacencia, la ceguera ante la injusticia, la superficialidad religiosa, todo se acumula como un peso sobre la balanza de la historia, y cuando la fruta está madura, la caída es inevitable. La historia de Amós nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias sociedades. Estamos en una época de abundancia viciada, donde la prosperidad de algunos se construye sobre la miseria de otros. Hemos ignorado las advertencias, los ecos de la injusticia, creyendo que nuestra riqueza nos protegerá de las consecuencias. La visión del cesto de fruta de verano no es solo un relato antiguo, es una advertencia atemporal para cualquier nación que confunde el lujo con la bendición y la hipocresía con la piedad. La madurez de la fruta no siempre es una promesa de dulzura, a veces es el presagio de un fin. Capítulo 12. El altar ensangrentado, Betel, un nombre que significa casa de Dios, un lugar que, históricamente, había sido un punto de encuentro con lo divino, un sitio de revelación y pacto. Sin embargo, en la época de Amós, este santuario se había transformado en el epicentro de una religiosidad corrupta, un teatro de rituales vacíos que enmascaraban la más cruda de las injusticias. Era el corazón de la devoción superficial, y precisamente allí, en el lugar de la aparente piedad, Amós tuvo su visión más perturbadora, la de un altar ensangrentado,
no por sacrificios de animales, sino por la sangre del juicio. Imagina al Señor mismo de pie junto al altar de Betel, no como un sacerdote que oficia o un profeta que bendice, sino con una presencia imponente, un juicio inquebrantable. La orden resuena, clara y escalofriante. Hiere el capitel, y estremézcanse las bases, y córtalos en pedazos sobre la cabeza de todos ellos. El capitel, la parte superior del pilar, era el símbolo de la fuerza y la estabilidad. Las bases, los cimientos mismos del templo. La destrucción no sería gradual o parcial, comenzaría en la cúspide, en el punto de orgullo y falsa seguridad, y se extendería hasta las profundidades, arrasando con todo. Esta visión no solo anunciaba la destrucción física del santuario, era una condena total de la religión de las apariencias. El altar, que debería haber sido un lugar de purificación y de conexión con lo sagrado, se había convertido en un monumento a la hipocresía. La sangre que mancharía ese altar no sería la de los sacrificios de animales, sino la de la retribución divina, la de un juicio que se derramaría sobre aquellos que habían usado la religión como una tapadera para la opresión. Amós había denunciado incansablemente los pecados de Israel, la venta del justo por dinero, la opresión de los pobres, la alteración de las medidas en el mercado, la corrupción en los tribunales, y sobre todo había expuesto la profunda contradicción de una nación que se jactaba de su devoción mientras pisoteaba la justicia. Los sacrificios que se ofrecían con gran pompa en Betel, los diezmos pagados con meticulosidad, las fiestas celebradas con algarabía, todo era una burla para lo divino si no iba acompañado de una rectitud moral genuina. Odio, aborrezco vuestras fiestas, había clamado la voz a través de él. El altar, que debía unir al pueblo con Dios, se había convertido en una barrera, un símbolo de la división entre la piedad externa y la maldad interna. La destrucción del altar de Betel era, por lo tanto, un acto simbólico de una profunda importancia. Era la declaración de que el Dios de Israel no podía ser manipulado, que su justicia no podía ser sobornada con rituales vacíos. Era el fin de una era de autoengaño, de una creencia falsa de que la prosperidad material y la observancia religiosa podían compensar la falta de compasión y la rampante injusticia. El juicio comenzaría allí, donde la traición a la fe era más flagrante. La visión continuaba con una crudeza aterradora, y no quedará de ellos fugitivo ni escapado. Los que intentaran huir, los que buscaran refugio en los lugares más remotos, serían alcanzados por el juicio. Aunque cavasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Ni la oscuridad del inframundo ni las alturas celestiales ofrecerían escape. Aunque se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. La justicia sería omnipresente, implacable, alcanzando a cada uno de aquellos que habían ignorado las advertencias. Esta visión del altar ensangrentado, de la destrucción total que comienza en el mismo corazón de la falsa piedad, es una de las imágenes más potentes de la profecía de Amós. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que nuestras propias prácticas religiosas, nuestros propios ritos y tradiciones, puedan convertirse en una fachada si carecen de una base de justicia y compasión. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a examinar si nuestra fe es genuina o si es simplemente una forma de autoengaño. El altar de Betel, que una vez fue un lugar de encuentro, se convirtió en un monumento al juicio, un recordatorio de que la verdad, por mucho que se ignore, siempre encontrará su camino. Y la sangre derramada sobre ese altar, aunque metafórica en la visión, simbolizaba el precio que Israel pagaría por su ceguera voluntaria, por su elección de una religión de apariencias sobre una fe de justicia. El silencio había sido roto por la voz de Amós, y ahora el juicio, tan inevitable como la aurora, se cernía sobre el altar ensangrentado. Capítulo 13. El temblor de la tierra. La complacencia de Israel era tan profunda que parecía inquebrantable, una nación dormida en su propia prosperidad y en la ilusión de su piedad.
Pero Amós, el profeta pastor, había visto las grietas, no solo en la moral de la sociedad, sino también en el tejido mismo del mundo que habitaban. Su voz, que había clamado contra la injusticia, se transformó en un presagio de la naturaleza, anunciando un temblor de la tierra que sería tanto físico como metafórico. No era un mero desastre natural, era un acto de juicio, una sacudida que buscaba despertar a una nación dormida. Imagina la tierra firme, la roca inamovible bajo los pies, de repente convulsionando. Los cimientos de las casas, incluso las opulentas casas de marfil, se agrietan, las paredes se comban, los techos se desploman, las calles se abren, tragando todo a su paso. El pánico se extiende mientras la gente corre, tropezando, buscando refugio en un mundo que de repente se ha vuelto inestable. Este no es un terremoto cualquiera, es una señal divina, una manifestación del poder que había sido ignorado y despreciado. Amós, con una precisión escalofriante, describió este evento. Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Aunque Amós era del reino del sur, su profecía impactaría al reino del norte Israel. El rugido no era solo un sonido, sino un acto de poder cósmico, una declaración de que el Creador de la tierra estaba a punto de intervenir. La tierra misma respondería a su voz. Las laderas reverdecidas del Carmelo, antaño símbolo de fertilidad, se marchitarían y los campos de los pastores se convertirían en un páramo desolado. La naturaleza, que había sido fuente de sustento, se convertiría en un agente de juicio. La visión del terremoto no era solo una predicción de un evento sísmico, era una metáfora de la desestabilización social y política. La nación de Israel, que se sentía tan segura en su fuerza y su riqueza, sería sacudida hasta sus cimientos. Las estructuras de poder que habían oprimido al pobre y corrompido la justicia se derrumbarían. La seguridad en la que vivían los poderosos, la ilusión de impunidad, se desvanecería. El terremoto sería un recordatorio brutal de la fragilidad de su existencia, de la precariedad de una prosperidad construida sobre la injusticia. Amós, con una sentencia inapelable, había declarado que nunca más los pasaré por alto. Las langostas y el fuego habían sido señales de advertencia, pero la plomada y el cesto de fruta madura habían sellado el destino. El temblor de la tierra era la manifestación física de esa sentencia, la prueba de que el juicio no era una amenaza vacía, sino una realidad inminente. Las mismas calles que habían sido escenario de la injusticia, los mismos edificios que habían sido construidos con riqueza mal habida, serían los primeros en sentir la furia de la tierra. La gente, en su ceguera, había subestimado el poder que los había creado y sostenido. Habían creído que podían manipular a lo divino con rituales vacíos, que podían ignorar la justicia sin consecuencias, pero el temblor de la tierra les recordaría que hay fuerzas que están más allá de su control, que la naturaleza misma es un instrumento de juicio cuando la humanidad se desvía de la rectitud. No habría escondite en las profundidades de la tierra, ni refugio en las alturas de los montes. El temblor alcanzaría a todos, sin distinción de riqueza o estatus. La profecía de Amós no solo era una advertencia para Israel, es una reflexión atemporal sobre la relación entre la acción humana y las consecuencias. Nos obliga a considerar cómo nuestras propias sociedades, con sus desigualdades y sus injusticias, pueden estar construyendo sobre cimientos inestables. Nos desafía a escuchar los murmullos de la tierra, los gemidos de los oprimidos, antes de que el temblor se convierta en una sacudida devastadora que arrase con todo. El eco de aquel terremoto que Amós predijo y que, según los registros históricos, ocurrió 2 años después de sus profecías, sirve como un recordatorio sombrío de que la negligencia moral tiene un precio y que la tierra misma puede ser un testigo y un ejecutor de la justicia. El temblor de la tierra no es solo un desastre natural, es una llamada de atención cósmica, una advertencia de que la estabilidad social, como la geológica, depende de un equilibrio que una vez roto puede llevar a la catástrofe. Capítulo 14. La negación de la advertencia. La voz de Amós, el pastor de Tecoa,
había resonado en el corazón de Israel como un trueno en un cielo despejado. Había denunciado la injusticia rampante, la hipocresía religiosa y la ceguera de una nación. Había pintado visiones de langostas, fuego y una plomada de juicio. Había advertido de la inminente caída, del fin de una prosperidad construida sobre cimientos podridos. Pero la reacción de la élite y de los líderes religiosos no fue el arrepentimiento, sino la negación, la represión y el intento de silenciar al mensajero. Imagina a un médico advirtiendo de una enfermedad terminal y al paciente, en lugar de buscar cura, intentando callar al médico. Esa era la situación en Israel. La prosperidad había generado una profunda complacencia, una creencia arraigada de que eran intocables, bendecidos por el cielo. Las palabras de Amós, que hablaban de exilio y destrucción, contradecían directamente las profecías tranquilizadoras de los profetas de la corte, que prometían paz y abundancia. Para la élite, las visiones de Amós no eran advertencias divinas, sino amenazas molestas que perturbaban su cómoda realidad. El epicentro de esta negación fue Betel, el santuario real, el corazón de la religión de las apariencias. Allí, un sacerdote llamado Amasías, el líder religioso oficial, se sintió directamente amenazado por el mensaje de Amós. Amasías era un hombre de poder y estatus, parte integral del establishment real y religioso. La voz de Amós, un forastero, un pastor de ovejas de Judá, era una afrenta directa a su autoridad y a la paz que había logrado mantener con el poder. Amasías no dudó en actuar. Envió un mensaje directo al rey Jeroboam II, la autoridad máxima del reino. Sus palabras no eran de súplica, sino de acusación y manipulación. Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. La acusación de conspiración era una táctica clásica para desacreditar a un oponente, para transformar la verdad incómoda en un acto de traición política. El sacerdote intentó presentar a Amós no como un mensajero divino, sino como un agitador subversivo, cuyo mensaje era un peligro para la estabilidad del reino. La justificación de Amasías era retorcida, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Era una distorsión de la profecía de Amós, que no había dicho que Jeroboam morirá a espada, sino que la casa de Jeroboam sería asolada. Pero el sacerdote entendió que la exageración y la distorsión eran herramientas poderosas para incitar al miedo en el rey. Amasías buscaba la intervención real para silenciar a Amós de una vez por todas. Pero antes de que el rey pudiera responder, Amasías confrontó directamente a Amós en Betel, en el mismo santuario donde el profeta había estado predicando. Su tono fue despectivo, lleno de la arrogancia del poder institucionalizado. Vete, vidente, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario de rey, y casa del reino. La orden era clara: regresa a tu tierra, a tu aldea insignificante. No tienes lugar aquí, en los centros de poder y riqueza. Este es el territorio del rey, no el tuyo. Amasías quería despojar a Amós de su autoridad, reducirlo a un simple charlatán itinerante. La respuesta de Amós fue una de las más poderosas y concisas refutaciones de la historia profética. No se inmutó, no se disculpó, no negoció. Con una calma que solo la convicción profunda puede dar, replicó: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos de sicómoros, y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. En estas palabras, Amós no solo afirmó la autenticidad de su llamado divino, sino que desmanteló la acusación de Amasías. No era un profesional de la profecía, no buscaba ganancias ni estatus. Era un mensajero forzado, un hombre que había sido arrancado de su vida sencilla para una misión que no había elegido. Su autoridad no venía de una escuela, ni de un rey, ni de un templo, sino directamente del Dios que Amasías y su pueblo afirmaban adorar. Y entonces Amós, con la misma autoridad, pronunció una profecía personal contra Amasías, una advertencia de que la negación de la verdad tendría consecuencias directas para él y su familia. Por tanto, así ha dicho Jehová:
Tu mujer será ramera en la ciudad, y tus hijos e hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida con cordel, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será desierto llevado cautivo de su tierra. La sentencia era brutal, la ruina familiar, la pérdida de sus bienes y su propia muerte en exilio. Una respuesta directa a la arrogancia del sacerdote que intentó silenciar la voz de la verdad. La negación de la advertencia por parte de Amasías y la élite de Israel no detuvo el juicio, simplemente aseguró que se cumpliría. La ceguera voluntaria ante la verdad, el intento de reprimir al mensajero en lugar de escuchar el mensaje, condenó a la nación a la misma destrucción que Amós había vaticinado. La historia de Amós y Amasías es un espejo inquietante para cualquier sociedad que prefiere la comodidad de la ilusión a la incomodidad de la verdad. Una lección sombría de que el silencio impuesto no es la ausencia de peligro, sino la garantía de la catástrofe. Capítulo 15. Un eco en el desierto. El silencio no es siempre la ausencia de sonido. A veces es la resonancia de una voz que ha sido ignorada. Amós, el pastor de Tecoa, había sido confrontado por Amasías, el sacerdote de Betel, quien le ordenó regresar a su tierra, a la insignificancia de sus ovejas y sicomoros. Pero la palabra de Amós no era un murmullo que pudiera ser silenciado por la autoridad humana. Era un eco en el desierto, una verdad que, aunque rechazada en los centros de poder, seguiría reverberando, una semilla sembrada en la aridez de la indiferencia. Imagina a Amós, el hombre con olor a campo y tierra, de pie en medio del esplendor corrupto de Betel. No era un orador elocuente como los profetas de la corte, ni un teólogo refinado. Su elocuencia residía en la brutalidad de su honestidad, en la simplicidad directa de su mensaje. No tenía complejos ni miedos ante el poder. Su única lealtad era a la voz que lo había arrancado de su vida sencilla. Su respuesta a Amasías, que intentó despojarlo de su autoridad, fue una afirmación rotunda de su llamado. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos de sicómoros, y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. En esas palabras, Amós no solo se defendió, sino que desnudó la superficialidad de Amasías y de la religión de las apariencias que representaba. El mensaje de Amós, por lo tanto, no se detuvo en Betel. Aunque el sacerdote y el rey intentaron silenciarlo, la profecía continuó su curso, resonando más allá de los muros de las ciudades, en la vastedad del desierto donde los ecos persisten. La verdad, por muy incómoda que sea, tiene una forma de encontrar su camino, de extenderse, de permear las conciencias, incluso si de forma latente. La persecución del mensajero no anula el mensaje. De hecho, a menudo lo amplifica. Amós había advertido de un hambre particular, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta era una de las profecías más sutiles y aterradoras. En su prosperidad Israel se había hartado de todo excepto de la verdad. Su desprecio por el mensaje de Amós no solo era una negación del profeta, sino una autoimposición de una sequía espiritual. La gente buscaría la palabra de Dios, pero no la encontraría. Deambularían de mar a mar, de norte a oriente, en una búsqueda desesperada, pero la voz que antes habían ignorado ahora estaría en silencio. Este eco en el desierto es la sentencia de la indiferencia. La palabra que fue menospreciada en su tiempo de abundancia se volvería inalcanzable en su tiempo de necesidad. Los mismos profetas que habían sido silenciados por Amasías, la voz que se había elevado desde Tecoa, se convertirían en un eco lejano, un recuerdo inalcanzable de lo que habían perdido. La prosperidad que había cegado a la nación se disiparía, dejando solo la aridez de un vacío espiritual. La historia de Amós es un recordatorio de que la verdadera autoridad no reside en el título, ni en la posición, ni en el respaldo de los poderosos, sino en la fidelidad a un mensaje que trasciende lo humano. Amós, el pastor, era más profeta que cualquier sacerdote del templo. Su voz, aunque solitaria, tenía más peso que el coro de la complacencia.
y el eco de sus palabras, aunque rechazado en su momento, seguiría reverberando a través del tiempo, alcanzando a generaciones futuras. Este eco en el desierto también nos habla de la tenacidad de la profecía. A pesar de la hostilidad, a pesar de los intentos de represión, el mensaje de justicia y juicio de Amós perduró. No se evaporó con el viento ni se perdió en la arena. Se convirtió en parte de la memoria colectiva, un recordatorio de que las advertencias ignoradas tienen un precio. La soledad del profeta no era un signo de debilidad, sino de una fuerza inquebrantable, la de alguien que se atreve a decir la verdad a un mundo que no quiere escucharla. La lección para nosotros, en cualquier época, es clara. Las voces que denuncian la injusticia, las advertencias que nos obligan a confrontar nuestras propias fallas, a menudo provienen de los lugares más inesperados y son silenciadas por la comodidad y la negación. Pero el eco de esas voces, aunque parezca insignificante al principio, tiene la capacidad de perdurar, de resonar a través del tiempo, recordándonos que la verdad, por mucho que se intente sofocar, siempre encuentra su camino en el desierto del olvido. Capítulo 16. La advertencia silenciada. La voz de Amós, el profeta pastor, había resonado en los centros de poder y en los santuarios de Israel, pero su mensaje fue recibido con indiferencia y, en última instancia, con el intento de silenciarlo. Amasías, el sacerdote de Betel, había actuado como el brazo ejecutor de la élite, ordenando a Amós regresar a su humilde tierra de Judá. Esta no fue una simple discusión teológica, fue una confrontación directa entre la verdad incómoda y la comodidad de la negación, una batalla entre la profecía auténtica y la religión institucionalizada que se había vuelto cómplice de la injusticia. Imagina a Amasías, el hombre de la corte, vestido con sus finas vestiduras sacerdotales, su rostro impasible, su voz resonando con la autoridad de su posición. Para él, Amós era una anomalía, un outsider que perturbaba el orden establecido, una voz disonante en la sinfonía de la prosperidad. La orden de Amasías no fue un ruego, sino un mandato arrogante. Vete, vidente, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y casa del reino. En estas palabras, Amasías no solo revelaba su desprecio por Amós, sino también la confusión entre el poder religioso y el poder político. Betel era el santuario del rey, no un lugar de verdad universal. La advertencia de Amós había sido clara. La opulencia de Israel estaba podrida por la injusticia social, la corrupción y la hipocresía religiosa. Había denunciado la venta del justo por dinero, la opresión del pobre, las balanzas trucadas y los banquetes excesivos mientras la gente moría de hambre. Sus visiones de langostas, fuego y la plomada de juicio eran presagios de una calamidad inminente. Pero la élite, en su ceguera voluntaria, prefirió no escuchar. Prefirieron las palabras suaves de los profetas de la corte, que prometían paz y bendición, en lugar de la verdad hiriente que Amós les ofrecía. El intento de silenciar a Amós no fue un éxito. Aunque Amasías logró expulsarlo de Betel, la palabra de Amós no se disipó en el viento. Su mensaje, aunque aparentemente silenciado en los centros de poder, se grabaría en la memoria colectiva, un eco persistente que resonaría mucho después de que los opresores hubieran desaparecido. La profecía no necesita una audiencia masiva para ser potente. A veces, su fuerza reside en su pureza, en su capacidad para cortar a través del ruido y la negación. Además, Amós no solo confrontó a Amasías con la verdad de su llamado, sino que pronunció una profecía personal contra el sacerdote. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en la ciudad, y tus hijos e hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida con cordel, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será de cierto llevado cautivo de su tierra. Esta no era una maldición arbitraria, sino la consecuencia directa de la negación de Amasías. Su familia sufriría la deshonra y la muerte, su tierra sería repartida,
y él mismo moriría en el exilio, en una tierra impura, una ironía para el sacerdote que había custodiado la pureza ritual. El destino de Amasías se entrelazaría con el destino de la nación a la que había ayudado a cegar. La advertencia silenciada de Amós nos enseña una lección crucial. La verdad, por incómoda que sea, no puede ser sofocada indefinidamente. Aquellos que intentan acallar a los mensajeros de la verdad a menudo terminan siendo víctimas de las mismas consecuencias que buscaban evitar. La prosperidad y el poder pueden crear una ilusión de invulnerabilidad, pero la historia demuestra que ninguna sociedad puede sostenerse sobre cimientos de injusticia y autoengaño. El eco de la advertencia de Amós, aunque silenciado en su tiempo, se materializaría décadas más tarde con la invasión asiria y la destrucción del Reino del Norte. Las casas de marfil serían saqueadas, los banquetes cesarían, los altares de Betel serían destruidos y el pueblo sería llevado al cautiverio. La historia de Amós es un testimonio de la perseverancia de la profecía frente a la resistencia humana, un recordatorio de que la palabra divina, una vez pronunciada, tiene un poder intrínseco que trasciende el tiempo y las fronteras. La advertencia silenciada, en última instancia, sería una profecía cumplida. Capítulo 17. El poder del mensajero inesperado. Amós, un nombre que no resonaba en los salones del poder ni en los círculos sacerdotales de su tiempo. Un hombre que no provenía de una línea de profetas, ni de una escuela teológica, ni de las élites de la sociedad. Amós era un pastor, un boyero, un cultivador de sicomoros de la remota Tecoa, en el árido sur. Sus manos eran ásperas por el trabajo con la tierra y los animales, su vestimenta sencilla, su lenguaje directo y sin pulir. Sin embargo, fue precisamente este hombre, el mensajero inesperado, quien poseía un poder que trascendía la retórica y la posición social, la autoridad de una verdad que no podía ser silenciada. Imagina la escena. Amós, un forastero en el opulento y corrupto Reino del Norte, irrumpiendo en los templos de Betel, en las plazas de Samaria. Su voz, tosca pero cargada de una convicción inquebrantable, no era la de un político buscando votos o la de un sacerdote buscando diezmos. Era la voz de la conciencia divina, un grito que rompía la complacencia de una sociedad embriagada por su propia prosperidad. No tenía ejército que lo respaldara, ni riquezas que lo protegieran. Su única arma era la palabra, el mensaje que le había sido impuesto. El poder de Amós no residía en su elocuencia, sino en la autenticidad de su llamado. Cuando Amasías, el sacerdote de Betel, intentó despojarlo de su autoridad con desprecio, Amós no se defendió con argumentos teológicos o con suposiciones de linaje. Simplemente afirmó su origen humilde y la fuente innegable de su misión. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos de sicómoros, y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. En esa declaración, Amós desmanteló la arrogancia del poder institucionalizado. Demostró que la verdad no necesita pedigrí, ni títulos, ni la aprobación de los poderosos para ser proclamada. Este poder del mensajero inesperado es una lección atemporal. Nos obliga a cuestionar dónde buscamos la autoridad, la sabiduría y la verdad. Las buscamos en los salones de la academia, en los despachos de los gobiernos, en los púlpitos de las grandes iglesias o en los medios de comunicación de masas. La historia de Amós nos sugiere que, a menudo, la voz más clara y más potente surge de los lugares más improbables, de aquellos que no tienen nada que perder y, por lo tanto, no tienen miedo de decir la verdad, por incómoda que sea. La indiferencia y el rechazo que Amós enfrentó no disminuyeron la potencia de su mensaje. De hecho, lo hicieron más fuerte. Cada intento de silenciarlo solo sirvió para subrayar la urgencia de su advertencia. El hecho de que un hombre tan insignificante desafiara un sistema tan poderoso era, en sí mismo, un milagro. No era la voz de la rabia o del resentimiento, sino la voz de la justicia innegociable, de la compasión por los oprimidos, de la indignación divina ante la hipocresía.
El poder de Amós radicaba en su capacidad para ver más allá de las apariencias. Mientras otros se deleitaban en la prosperidad y la piedad superficial, Amós vio la podredumbre interna, las grietas en los cimientos de la sociedad. Vio el hambre espiritual que se avecinaba, la hambruna de la palabra de Dios, que sería más devastadora que cualquier escasez de pan. Sus visiones no eran fantasías, sino revelaciones crudas de una realidad que la complacencia había logrado ocultar. La historia de Amós es un recordatorio de que la verdadera autoridad no viene de la validación externa, sino de la convicción interna y de la fidelidad a una verdad superior. Nos desafía a escuchar a aquellos que, a primera vista, parecen insignificantes, pero cuyas palabras resuenan con la autenticidad de una voz que no ha sido corrompida por el poder o la ambición. El pastor de Tecoa no era un héroe convencional, pero su inesperada aparición y la fuerza inquebrantable de su mensaje revelaron un poder que trascendía las expectativas humanas. Y ese poder, el poder de la verdad pronunciada por el mensajero inesperado, es un eco que sigue resonando hasta nuestros días, desafiando nuestras propias complacencias y nuestras propias cegueras. Capítulo 18. La consecuencia ignorada. La voz de Amós, el pastor de Tecoa, había sido un grito en el desierto, una advertencia clara y contundente lanzada a un Israel que, en su prosperidad, había optado por la sordera. Había desenmascarado la injusticia sistémica, la hipocresía religiosa y la ceguera moral que carcomían a la nación desde dentro. Las visiones de langostas, fuego, la plomada de juicio y el cesto de fruta madura no eran meras metáforas, eran profecías literales de una catástrofe inminente. Sin embargo, la élite y la mayoría del pueblo, cegados por su autocomplacencia, decidieron ignorar la advertencia. Imagina a un viajero que, a pesar de las claras señales de peligro en el camino, decide avanzar con arrogancia, convencido de su propia invulnerabilidad. Así actuó Israel. Las palabras de Amós, que hablaban de exilio y destrucción, chocaban frontalmente con las promesas de paz y prosperidad de los profetas de la corte, cuyas voces eran más agradables al oído. La ceguera de Israel no era por falta de información, sino por elección deliberada. Optaron por la comodidad de la ilusión en lugar de la incomodidad de la verdad. El mensaje de Amós no solo fue ignorado, fue activamente rechazado. El sacerdote Amasías, representando el establishment religioso y político, intentó silenciar al profeta, exigiéndole que regresara a su tierra. La negación no se limitó a desestimar el mensaje, llegó al punto de intentar eliminar al mensajero. Esta fue la gran tragedia de Israel, su incapacidad para discernir la verdadera voz de la advertencia, confundiendo la incomodidad con la falsedad. Las consecuencias de esta indiferencia no tardarían en manifestarse, aunque no de inmediato. La justicia divina, en su paciencia, da oportunidades para el arrepentimiento, pero esa paciencia tiene un límite, y para Israel, ese límite se había alcanzado con la visión de la plomada, que declaraba que no lo toleraré más. La destrucción que Amós había vaticinado no era un capricho divino, sino la lógica y predecible consecuencia de décadas de injusticia acumulada, de la opresión de los pobres, de la perversión de la justicia y de la vacuidad de su religión. Décadas después de las profecías de Amós, la historia se encargaría de confirmar cada una de sus palabras. El rugido de un ejército, no de langostas, sino de soldados asirios, se escucharía en los confines del reino del norte. La nación, antes próspera y aparentemente segura, sería invadida por una potencia implacable, el imperio asirio. Las ciudades, incluyendo Samaria, la ciudad de las casas de marfil y los banquetes, serían sitiadas y finalmente caerían. Las murallas que alguna vez simbolizaron su fuerza serían derribadas. El exilio, que Amós había predicho con tanta precisión, se convertiría en una realidad brutal. El pueblo de Israel, desde los poderosos hasta los más humildes, sería arrancado de su tierra, dispersado por el vasto imperio asirio. Los que se recostaban en lechos de marfil serían los primeros en ser llevados al cautiverio. Los que se deleitaban en la música y los banquetes ahora experimentarían el llanto y la desolación.
Las canciones del templo se convertirían en aullidos, la hambruna de la palabra de Dios, esa sequía espiritual vaticinada por Amós, se haría dolorosamente evidente a medida que el pueblo, en su desesperación, buscaría una guía que ya no encontraría. La desolación no solo sería física, sino también moral y espiritual. Los altares de Betel, que habían sido el centro de su hipocresía, serían destruidos. El culto vacío que había enmascarado la injusticia sería aniquilado. La tierra misma, que había sido testigo de su iniquidad, sería despojada y en muchos casos repoblada por extranjeros. El precio de la prosperidad sin justicia sería la pérdida de la nación, la dispersión de su identidad. La historia de Israel, a través de la lente de Amós, es un sombrío recordatorio de que las consecuencias no son siempre inmediatas, pero son inevitables. La paciencia divina no es sinónimo de impunidad. La negación de la advertencia no disipa el peligro, simplemente lo pospone, a menudo con un costo mucho mayor. El mensaje de Amós, aunque ignorado en su tiempo, se materializó en la caída de un reino, una lección que resuena a través de los siglos, recordándonos que la historia tiene una forma de repetir sus verdades más duras cuando se opta por la ceguera. Capítulo 19. El legado persistente. La voz de Amós, silenciada en su tiempo por la arrogancia del poder y la ceguera de la complacencia, no se desvaneció en el aire. Aunque su mensaje fue rechazado por la Israel de su época, su resonancia trascendió los siglos, convirtiéndose en un legado persistente que desafía nuestras propias percepciones de la justicia, la fe y el juicio. La historia de Amós no es solo un relato antiguo, es un espejo inquietante que refleja las verdades universales sobre la condición humana y la inevitable danza entre la acción y la consecuencia. Imagina un eco que viaja a través del tiempo, llegando a oídos que nunca conocieron al pastor de Tecoa, pero que reconocen la familiaridad de sus advertencias, la injusticia social, la opresión de los pobres, la corrupción en los sistemas de poder, la hipocresía de una religiosidad vacía. Estos no son meros pecados de una nación antigua. Son patrones recurrentes en la historia de la humanidad, tentaciones constantes que acechan a cualquier sociedad que prioriza la prosperidad material sobre la equidad moral. El mensaje de Amós nos obliga a confrontar estas realidades en nuestro propio tiempo, a preguntarnos si las casas de marfil de hoy también se construyen sobre el sufrimiento de los invisibles. El legado de Amós reside en su valentía inquebrantable. No era un profeta de profesión, no tenía nada que ganar ni que perder en términos de estatus o riqueza. Era un simple hombre de la tierra, arrancado de su vida tranquila por una compulsión divina. Esta pureza de propósito le otorgó una autoridad que los sacerdotes y los reyes no podían comprar ni silenciar. Su disposición a decir la verdad, por hiriente que fuera, a un mundo que no quería escucharla, es un testimonio atemporal del poder de la convicción y la integridad. Nos recuerda que la voz más potente no siempre es la más ruidosa, sino la más auténtica. Su profecía de una hambruna de la palabra de Jehová es uno de los aspectos más conmovedores de su legado. No solo vaticinó la destrucción física, sino una sequía espiritual, una pérdida de la verdad divina que sería más devastadora que cualquier escasez de pan. Esta profecía, aunque cumplida en la dispersión de Israel, resuena en cualquier época donde las sociedades, en su búsqueda de lo material, pierden su conexión con los principios morales y la sabiduría trascendente. El legado de Amós nos advierte que la ceguera espiritual es, a menudo, la precursora de la verdadera desolación. La forma en que Amós fue rechazado y silenciado por su propia gente es otro aspecto crucial de su legado. Amasías, el sacerdote de Betel, intentó descalificarlo y expulsarlo. Esta confrontación es un microcosmos de la eterna lucha entre la verdad profética y la resistencia del status quo. Los sistemas de poder, ya sean políticos o religiosos, a menudo prefieren la estabilidad de la mentira a la disrupción de la verdad. El legado de Amós es un grito para aquellos que se atreven a desafiar la complacencia y a hablar en nombre de los oprimidos, incluso cuando eso significa enfrentar la hostilidad y el rechazo. Finalmente,
El cumplimiento de las profecías de Amós es un testimonio innegable de la seriedad de su mensaje. La caída del reino del norte, la destrucción de sus ciudades y el exilio de su pueblo no fueron catástrofes aleatorias, fueron la consecuencia directa de las injusticias que Amós había denunciado. El legado persistente de Amós nos enseña que hay un orden moral en el universo y que ignorarlo tiene un precio. La historia no es un capricho ciego, sino un escenario donde las decisiones humanas, tanto individuales como colectivas, encuentran su inevitable retribución. Así, la figura de Amós trasciende su tiempo y su contexto. No es solo el profeta del sicomoro de la antigüedad, es la voz de la conciencia para todas las generaciones. Su legado nos obliga a examinar las bases de nuestra propia prosperidad, la autenticidad de nuestra fe y nuestra disposición a escuchar las verdades incómodas, sin importar de dónde provengan. Su historia es un recordatorio de que la complacencia es el camino a la caída, y que la única forma de evitar la repetición de la historia es aprender de las advertencias del pasado, especialmente de aquellas que en su momento nadie quiso escuchar. Capítulo 20. El despertar inevitable. La historia de Amós es un despertar abrupto, un recordatorio inquietante de que el juicio, aunque postergado, es una fuerza inevitable que no distingue entre reyes y pastores, ni entre las casas de marfil y las moradas más humildes. Israel, en su opulencia y su ceguera, había ignorado la voz que clamaba desde Tecoa, convencida de que su prosperidad era una armadura impenetrable. Pero la historia, ese implacable juez del pasado, se encargaría de demostrar la dolorosa verdad. La indiferencia tiene un precio y la justicia una forma de equilibrar la balanza. Imagina un castillo construido sobre arena movediza, adornado con todas las riquezas imaginables, sus habitantes bailando en una fiesta sin fin. Las advertencias sobre la inestabilidad de los cimientos son ignoradas, silenciadas, ridiculizadas. De repente el suelo tiembla, las fisuras aparecen, las paredes se agrietan, el gozo se transforma en pánico. Esto no es una metáfora, es el eco del juicio que Amós había profetizado. Décadas después de que Amós fuera silenciado, el imperio asirio, una fuerza militar implacable, se cernió sobre el reino del norte. Sus ejércitos, como la plaga de langostas que Amós había visualizado, consumieron la tierra. Las ciudades antaño vibrantes y repletas de riqueza cayeron una tras otra. Samaria, la capital, con sus casas de marfil, sufrió un largo y brutal asedio antes de ser finalmente conquistada. Los mismos lujos que habían exhibido con arrogancia se convirtieron en el botín de los invasores. El exilio, esa condena que Amós había vaticinado para aquellos que se negaron a escuchar, se convirtió en una realidad desgarradora. El pueblo de Israel, desde los príncipes hasta los campesinos, fue arrancado de su tierra, dispersado por las vastas extensiones del imperio asirio. Las familias fueron separadas, sus lazos rotos, sus vidas desarraigadas. Los que habían banqueteado con lujos ahora experimentaban el hambre y la sed del cautiverio. Los que se habían ungido con perfumes, ahora conocían el hedor de la desesperación. Las canciones del templo se ahogaron en el lamento de los desterrados. La hambruna de la palabra de Jehová también se manifestó. En el exilio, despojados de sus templos y sus sacerdotes, el pueblo buscaría la guía divina, pero la voz que habían despreciado en su prosperidad ahora estaría en silencio. Ya no habría profetas como Amós para advertirles, ni señales para guiarles. La sequía espiritual, el resultado de su propia negación, sería tan devastadora como la pérdida de su tierra. El altar de Betel, el centro de su falsa adoración, fue destruido, sus piedras esparcidas, el culto vacío que había enmascarado su injusticia fue aniquilado. Los ídolos que habían adorado fueron reducidos a polvo, incapaces de ofrecer la protección que habían prometido. La ironía era palpable. La misma religiosidad que creían que los salvaría se convirtió en el epicentro de su destrucción. El reinado de Abimelec, el hijo de Gedeón que había usurpado el poder con sangre, fue un presagio de esta caída. Su tiranía y su sangriento fin fueron un microcosmos de la inestabilidad que aguardaba a una nación que había perdido su brújula moral.
La traición a la justicia, la elección de la ambición sobre el propósito divino, siempre conduce a la desintegración. La historia de Amós es, en última instancia, un despertar inevitable. Nos recuerda que la prosperidad material sin justicia social es una ilusión frágil, que la religiosidad sin compasión es una farsa y que la ignorancia voluntaria de las advertencias tiene un precio. Las consecuencias de nuestras acciones, aunque no siempre inmediatas, son implacables, y el juicio, cuando llega, es tan preciso y contundente como las palabras del pastor de Tecoa. Este relato antiguo nos obliga a mirar nuestras propias sociedades, a cuestionar nuestras propias prosperidades. Hemos construido nuestras casas de marfil sobre la injusticia. Estamos ciegos ante los ecos de la opresión que resuenan a nuestro alrededor. La voz de Amós, más de 2700 años después, sigue siendo un grito profético, una advertencia que nos impele a despertar antes de que la historia, en su cruel repetición, nos condene al mismo e inevitable juicio. La verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino hacia la luz.